Fíjense, mis hermanos, que este estudio me parece sumamente importante porque le he titulado Pecado Fantasma. Y antes de eso vamos a leer un texto de la Biblia, que usted está de pie, y vamos a leer ese versículo 4:17 de Santiago. Dice su Biblia: y al que sabe hacer, que dice, lo bueno y no lo hace, le es pecado. Siéntese, por favor. Todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice su Biblia, le es pecado. Fíjese que por qué le he titulado Pecado Fantasma a esto. Déjeme que le explique por qué. Y no vaya a pensar usted que los fantasmas no existen. Sí existen, los fantasmas son espíritus. Y cuando Jesús iba caminando sobre el mar en el capítulo 14 de Mateo, ¿se acuerda que los discípulos, cuando vieron a Jesús caminar sobre el mar, lo primero que ellos dijeron, ¿qué dijeron ellos? Un fantasma. Porque un fantasma es un espíritu. Un fantasma en sí es un espíritu, es un espanto, podríamos decir, algo que no se ve, pero sí se siente. Por esa razón es que le he titulado Pecados Fantasmas, porque son pecados que están dentro de la congregación, pecados que no se ven, pero están dentro de muchas congregaciones. ¿Cuál ha sido el problema de nosotros? Digo de nosotros, si me echo yo en cuenta, ¿verdad? Generalizando. ¿Cuál ha sido el problema de nosotros en estos tiempos? El problema que nosotros ahorita como que hemos señalado algunos tipos de pecado, pero como que hemos dejado algunos pecados en no señalarlos. Ahora, ¿por qué? Porque qué fácil es ver el pecado de adulterio cuando el hombre cae en adulterio. Qué fácil es señalar el pecado de fornicación. Qué fácil es señalar el pecado de idolatría, etcétera, etcétera. Muchos pecados que son palpables, qué fácil es señalarlo. Pero aquí estamos hablando de algunos pecados. El problema de las personas, que la gente ha llegado a creer o a pensar que pecado solamente es robar, solamente es emborracharse, solamente es adulterar o fornicar, etcétera, etcétera. Sin embargo, el texto no me está diciendo esto. El texto me está diciendo lo contrario a lo que nosotros muchas veces pensamos. Y el texto dice: todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es. Ahí está el problema. Entonces vamos a hablar de esos tipos de pecados que no se ven, pero posiblemente esté dentro de esta congregación, o a lo mejor está la gente viendo a través de las redes sociales. Pero esto me preocupa, hermanos, porque entonces pecado no solamente es hacer lo malo, sino pecado también es no hacer lo bueno sabiendo que tengo que hacerlo. Aparte de pecado de fantasma, a esta palabra se le llama omisión. Y ese pecado de omisión es dejar de hacer algo bueno que antes nosotros hacíamos. Significa que cuando usted habla de omisión en sí, la palabra omisión significa falta en la que se incurre por haber dejado de hacer algo necesario para nuestra vida. ¿Escuchó lo que le dije? Omisión significa falta en la que una persona incurre cuando deja de hacer algo que es para beneficio de su vida. Significa que si yo dejo de hacer algo importante dentro de la obra de Dios, automáticamente yo cometo pecado de omisión. Voy a mostrar conforme a la Biblia que mañana muchos se van a ir al infierno, no porque hayan adulterado, no porque se fueron a meter a la feria, no porque se fueron a la playa a ver cosas que no tenían que ver. No, mucha gente se verá al infierno porque estuvo dentro de la iglesia, sabía que tenía que hacer buenas cosas y no las hizo. Le voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos creen que es buenísimo para nuestra vida, para nuestro espíritu, orar siempre? ¿Verdad que usted sabe que es bueno orar? Ahora, la pregunta es, si eso no lo vaya a responder, ¿qué tanto está orando usted? A lo mejor ni ora, ni cuando se acuesta. Aunque yo me he dado cuenta que algunos son un poquito cristianos que todavía oran cuando se acuestan, pero difícilmente oran cuando se levantan. La señora se levanta corriendo, buscando la chancla y aquí y allá, apresurada, la comida, el café, esto y el otro. Hizo tantas cosas y se le olvidó que antes de caminar tenía que haber doblado rodillas y darle gracias a Dios.
por el día más que le estaba regalando. Sin embargo, no lo hizo. Automáticamente esta persona está cometiendo pecado de omisión, porque sabe que tiene que orar y no ora, está pecando. Y si no leo la Biblia, también estoy cometiendo pecado. Usted como pastor, como predicador, evangelista, lo que sea, usted sabe que tiene que estar siempre constantemente en oración y en ayuno. Y usted no ayuna, usted también es un pecador. Y está igual que un adúltero o está igual que un idólatra. Porque para Dios no hay pecado grande ni pecado pequeño. Para Dios pecado es pecado, y todo el que practique el pecado, dice la Biblia, es hijo del diablo. Hermanos, esto está bastante comprometedor, porque a veces se le añalamos al adúltero: y adúltero, arrepiéntete, fornica. Y excelente, hermano, nunca vaya a bajar la guardia. Siga reprendiendo el adulterio, la fornicación, las inmundicias. Siga reprendiendo todo lo que es pecado, pero examínese. No vaya a ser que usted también ha dejado de hacer algo bueno y usted es compañero de aquel que está cometiendo pecado. Por eso Pablo me impresiona cuando el Espíritu Santo le pone palabras a Pablo en el capítulo 2, 20 de Romanos, cuando Pablo dice: tú que predicas, ¿por qué no te predicas a ti mismo? Tú que enseñas, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Tú que hablas que no hay que robar y tú mismo estás robando. Tú que dices que no hay que adulterar y tú mismo estás cometiendo adulterio. Tú que abominas a los ídolos y estás cometiendo sacrílego. Esa palabra es resaltante en la Biblia. ¿Qué es sacrílego? Es ensuciar algo que es santo. Y este lugar, aunque sea humildemente, pero este lugar Dios lo tiene como lugar santo. Y si usted sube a este lugar siendo una persona que no ora, que no ayuna, que no lee, usted está ensuciando el lugar santo y es igual que un idólatra. ¿Por qué se le titula pecado fantasma? Porque ni usted va a andar detrás del pastor viendo si él ora, ni el pastor va a andar detrás de usted viendo si usted ora. Esto es personal, hermanos. Yo creo que nadie anda detrás de usted viendo, ¿será que el hermano Celso ora? Vamos a ir a ver si ora. Vamos a ver si el hermano de Saúl. Hermano, yo creo que eso es personal. Nadie anda detrás de nadie viendo si oramos. Nadie anda detrás de nadie viendo si leemos la Biblia. Eso es personal. Por eso es que yo le he titulado pecado fantasma, porque no se ve. Casualmente usted llegó a visitarme y me encontró leyendo la Biblia. Casualmente yo lo encontré y fíjese que el hermano está orando. Casualmente, hasta ahí yo supe que usted ora. Hasta ahí usted sabe si yo leo. Hasta ahí. Pero del demás tiempo yo no sé. Quien podría saber si usted ora o no ora es su parejita que tiene al lado. Y si usted, amada esposa, sabe que su esposo ya no ora y sabe que él toma privilegio, usted es una tapachamarra de su marido y los dos necesitan ser disciplinados. Si el esposo se da cuenta que la esposa no ora, es que estamos viendo que todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Ahora, a un adúltero no lo dejamos subir al altar. A un fornicario mucho menos, a un homosexual mucho menos. Pero si usted no ora, usted no ayuna, usted no lee, usted está en pecado y no merece estar en el altar, porque dice Santiago que está sabiendo que es lo bueno y no lo hace. Usted está en pecado. Es interesante. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que pecado solamente es matar, robar. No, hermano, simplemente usted como cristiano sabe que tiene que leer y no lee la Biblia, usted está pecando. Sabe que tiene que orar y no ora, usted está pecando. Sabe que tiene que ayunar y no lo hace, usted está pecando. Deje de hacer las cosas buenas y usted automáticamente es un pecador. Si anda pidiendo que disciplinen a Julano porque cayó en fornicación, excelente. Porque a veces somos malos jueces, señalamos solamente pecados visibles, pero pecados fantasmas, pero pecado de omisión. Hay gente, hermano, hermanas que antes a la 1 de la mañana estaban de rodilla, 12 de la mediodía estaban detrás de la puerta llorando, derramando sus lágrimas. Mujeres que estaban clamando, orando, ayunando, sacaban hasta 3 ayunos al mes. ¿Y qué pasó? No, pues ya dejaron de hacerlo. Automáticamente están cometiendo pecado. Y todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Usted podría excusarse conmigo y decirme: pastor, es que no me queda tiempo. Yo le diría en el nombre de Jesús: mentiroso. Tiempo sí tiene, lo que no tiene es voluntad de hacer lo bueno. Pastor, pero es que trabajo de lunes a sábado, pero le queda el domingo. Y el domingo puede venir. No lo hace por lo mismo que usted ya no tiene ganas de hacer lo bueno. Entonces usted está en pecado y necesita estar a cuentas con Dios. Entonces la palabra omisión es dejar de hacer algo, o es una falta que se comete, y una falta es equivalente a pecado.
Una falta que se comete por dejar de hacer algo que al final es necesario para nuestra vida. ¿Qué tan es necesaria es la oración en mi vida? ¿Qué tan necesaria es la oración en su vida? ¿Qué tan necesario es? Es tan necesario que 27:41 de Mateo dice: velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Qué tan necesaria es la oración en mí? Que mientras yo oro, menos probabilidad que entre a la tentación o que caiga en el pecado. Dejo de orar, solito me meto al pecado sin necesidad de que el pecado me busque, yo busco el pecado. Y así sucesivamente, hermanos. Entonces, cuando la persona deja de hacer ciertas cosas que son importantes en su vida, hermano, en el mundo la gente se jubila. Y si se jubilaron, pues ya dejan de trabajar, acostadotes en la hamaca, le llega su cheque, a la quincena, al mes reciben su pago, ya se jubilaron. Discúlpeme, en el evangelio no existe planilla de jubilación. Aquí no vaya a estar esperando que lo jubilen y que ya trabajó. No, aquí no se trata de que ya trabajó 10 años. Aquí se trata que la meta tiene que ser hasta que la muerte venga o Cristo venga por su pueblo. Manténgase firme, constante. Aquí no existe la jubilación. Aquí es hasta que la muerte o hasta Cristo venga. Pero no dejemos de hacer lo bueno que siempre antes hacíamos. Dios le dijo a aquel pastor de Apocalipsis en el 2:5: tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y de repente se le dice: y haz las obras que antes hacías, porque si no, vendré a ti y quitaré el candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Porque fue un pastor que había empezado constantemente bien, pero había dejado de hacer lo bueno que antes hacía. Y a Dios no le interesa cuánto usted hizo en el pasado. A Dios le interesa cuánto estamos haciendo ahorita en el presente. A Dios a usted no le va a pedir cuenta de lo que hizo en el pasado. Dios va a pedir cuenta de lo que estamos haciendo ahorita en el presente. Por eso en el 3:20 de Ezequiel dice: si el justo se aparta de su justicia, las buenas obras que hizo no vendrán a memoria. Porque a Dios no le interesa lo que usted hizo. A Dios le interesa qué estamos haciendo ahorita. Entonces ahí está el problema, mis hermanos. No deje de hacer las buenas obras que usted estaba haciendo. Manténgase firme, manténgase constante. Pasan los años, pasan los tiempos, pero usted manténgase constante sin dejar de hacer las cosas buenas que antes hacíamos. ¿Estamos? Ahora, no solamente eso. En Hebreos capítulo 3 versículo 2 dice la Biblia: es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos y perdamos una salvación tan grande que nos fue encomendada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay gente que tuvo la salvación en sus manos, pero como dejó de hacer las buenas obras que hacía, ahora está en pecado y la salvación se apartó y perdieron la salvación. Y si no, para muestra de un botón, hay una historia en la Biblia que resalta. Tal vez usted ya la predicó 1 o 2 veces, o a lo mejor la ha escuchado por ahí. La famosa historia de las 10 vírgenes. ¿Se acuerda de esa historia? Me impacta tanto la historia de las 10 vírgenes. ¿Por qué? Porque a las 10 vírgenes, o sea, a las 5, no se les había terminado el aceite. Dice que se les estaba terminando y fue más que suficiente para que cuando vino el esposo se quedaron y no se fueron al cielo. No se les había terminado el aceite, se les estaba terminando. Si estas muchachas que no se les había terminado se quedaron, ¿qué va a pasar con aquel que ya se le terminó el aceite? Mire lo que dice la Biblia, capítulo 25 de Mateo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, oiga esto, no tomaron consigo aceite. Eso se llama omisión. Sabían que tenían que llevar aceite y no llevaron. 4, más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. No se les había apagado, se les estaba apagando. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar,
vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no las conozco. ¿Qué es lo que quiero extraer de esta historia? Lo que quiero extraer es que ellas cometieron pecado de omisión. Ellas sabían que para que su lámpara se mantuviera encendida era necesario el aceite en sus lámparas. Las lámparas de antes son como las lámparas de hoy. ¿Qué hace la señora cuando compra su lámpara y ve que la lucecita ya se le está apagando? Si es de batería, va y compra un par de baterías antes que se le apague la lámpara que tiene. Y si es recargable y mira que la lucecita se está apagando, la pone a cargar antes que se vaya la luz. O sea que la gente se apresura. ¿Por qué? Porque sabe que lo que necesita lo tiene que tener. Estas muchachas sabían que necesitaban tener aceite, pero lo dejaron desapercibido. Pecado de omisión. Sabiendo que tenían que tener y no lo tuvieron, se quedaron. Usted sabe que necesita el aceite en su vasija. ¿Cuál es el aceite? Es la unción del Espíritu Santo. ¿Cuál es la unción? Es el poder que el Espíritu Santo me da. Es la unción que el Espíritu Santo me da. Es el Espíritu Santo que me habla, me dice, me hace entender lo que es bueno, lo que no es bueno. Es el que me da fuerza. Cuando ya no quiero seguir, es el Espíritu el que me fortalece. ¿Cuánta gente sabe que es la oración, el ayuno, la perseverancia, la humildad y cuántas cosas buenas que hacen que el Espíritu se mantenga encendido? Y el mal, el pecado hace que el Espíritu se apague en la gente. Y no se les había apagado, se les estaba apagando. Porque hay una gran diferencia a una persona que ya se le apagó a una persona que se le está apagando. Aquel que ya se le apagó su lámpara, ese definitivamente ya no viene al culto. Solo cuando dan de comer se aparece a la iglesia. De lo contrario no viene a la iglesia, porque su lámpara ya está apagado. En cambio aquel que se le está apagando, la lucha, pero ahí viene, hermano. A la lucha saca sus 2 horas de ayuno, porque a las 10 viene y a las 12 se va. Ya sacó sus 2 horas de ayuno. A la lucha saca su oración. Es una persona que ya se le está apagando su lámpara. ¿Quién es aquella persona que tiene su lámpara encendida? Es aquella persona que dice: la otra semana, si Dios lo permite, voy a estar 2 días encerrado en la iglesia. A las 6 de la mañana ya está de rodilla. Pasan las 6, 7, 8, llegan las 12 de la mediodía, llegan las 6 de la tarde y dice: bueno, ahorita me voy a comer un poquito y mañana regreso. Esa es una persona que tiene su lámpara encendida. Eso es algo que yo no lo sé, ni usted lo sabe, pero sí conocemos cómo estamos delante de Dios. Aquel que ya se le está apagando su lámpara es aquel que solo hace su oración cuando desayuna, almuerza y cena. Pero ¿cuánto tarda su oración? Si mucho, 5 segundos, y eso fue toda la oración. Ese ya se le está apagando su lámpara. ¿A quién se le está apagando su lámpara? Deja la alarma a la 1 de la mañana, pero mejor se levanta y la apaga y ya no se levanta a orar. Y si no, ahí está la alarma, suene y suene, pero tampoco escucha la alarma porque está bien dormidote. Ya se le está apagando su lámpara. ¿Cómo estoy con Dios? Sí, sí, usted sabe, también su esposa sabe. Mire, hermano, yo encuentro una historia en la Biblia. Es que la complicidad es feo, hermano. La complicidad es cuando usted es cómplice de alguien que hace lo malo. Y en la Biblia yo encuentro una historia en el capítulo 3. Se lo voy a parafrasear. Si usted gusta lo lee en su casa. En el capítulo 3, versículo 16 del primer libro de Reyes hay una historia bonita. Dice que habían 2 prostitutas. Y las 2 prostitutas dieron a luz un hijo cada una la misma noche. O sea que los niños casi que nacieron juntitos. Y de repente dice que una de las muchachas a las 12 de la noche dice que durmiendo se acostó sobre el niño y lo mató. ¿Qué es lo que me impacta de la historia? Que hay una mujer que está viendo que está matando a su hijo. Ella misma se da cuenta que son las 12 de la noche. Ella misma está viendo que matan a su hijo. Y no solamente eso, dice que cuando la muchacha mata a su hijo, se levanta en la noche, le quita el hijo vivo a esta y le pone el hijo muerto. Si usted lee la historia, la muchacha está viendo todo el panorama. Ve que mata a su hijo, ve que son las 12 y ve que le quitan a su hijo y no dice nada. Así está pasando hoy en día. La esposa ve que su marido ya se está muriendo espiritualmente, que ya no ora, ya no ayuna, ya no lee la Biblia, y ella está viendo que su esposo está matando su ministerio.
Hermano, porque están en pecado. Esta muchacha sabían que tenían que tener aceite y no lo hicieron. Ellas cometieron pecado y eso las apartó de la salvación. ¿A qué quiero llegar? Que alguien que está cometiendo pecado, como para Dios no hay pecado grande ni pecado pequeño, adulterio y omisión es pecado. Fornicación y omisión es pecado. Idolatría, omisión es pecado. Y ambos, dice la Biblia, no entran al cielo, sino que van para el infierno. 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí viene el segundo grupo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces Jesús les declarará: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Dos grupos de personas. Un grupo de personas que dice, Jesús dice: no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es un grupo de personas. ¿Quiénes son esos? Aquellos que creen que por cantar, aquellos que creen que porque predican, aquellos que creen que porque cantan, que porque echan fuera demonios, que porque hacen milagros. Ellos piensan que por eso tienen ganado el cielo. Pero Jesús les dice: no, al cielo va a entrar el que haga mi voluntad. ¿Ok? Pero hay otro grupo de personas. En el 22 surge otro grupo de personas. Muchos me dirán en aquel día: Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros y en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Cierto? Siempre yo les he enseñado, no sé si este tema ya lo vimos acá, pero yo he enseñado que en la Biblia tenemos que ver siempre los tiempos. ¿En qué tiempo el texto habla? Si me habla de tiempo pasado, me habla de tiempo presente o me habla de tiempo futuro. Cuando esta gente le reclame a Cristo, ellos no le están reclamando de un presente, ni le están reclamando de un futuro. Ellos le están reclamando de un pasado. Porque ellos mismos van a decir: Señor, en tu nombre hicimos, en tu nombre echamos, en tu nombre hicimos. Pero vuelvo, repito, a Dios no le interesa cuánto usted haya hecho. A Dios no le interesa qué hizo usted ayer. A Dios le interesa qué es lo que estoy haciendo el día de hoy. Y esta gente cometió pecado de omisión porque echaron fuera demonios, hicieron milagros. ¿No conoce usted gente que antes hizo milagros? Que antes echó fuera demonios y ahora ¿qué están haciendo? El demonio los echó fuera a ellos. O sea, esa es esa gente que antes predicó, que antes echó fuera demonios, que antes estuvo, sí, pero antes y ahora se jubilaron. ¿Qué pasó con esta gente? Tal vez usted diga: sí, mi abuelo, mi tío, él predicaba, él cantaba, fue diácono, fue, ¿y ahora qué le pasó? No, pues ya no, porque está cometiendo pecado de omisión. Y hay un pasaje bien precioso, Lucas capítulo 12 y su versículo, vamos a leer el 42. Lucas 12, 42. Dice en el 43: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, que dice, le halle haciendo así. ¿Sí me entiende eso? Tiempo presente. O sea, a Cristo no le importa cuánto hizo en el pasado. A Cristo le va a interesar cuánto estamos haciendo cuando Él venga o la muerte nos sorprenda. La gente va a reclamar: Señor, pero yo eché, yo hice, sí, pero ¿y ahora qué pasó? Es como que usted diga: pero yo la semana pasada estuve predicando, la semana pasada y esta siguió predicando. No, pues ya no, ahí está el problema. Dejó de hacer lo bueno que tenía que seguir haciendo. Dejó de hacer buenas obras. Mire, hermano, hermana, yo no sé aquí cómo están ustedes, pero si algún día, hermano, usted agarró una bocina y se le echó en la espalda y fue a coquear al diablo, no me vaya a venir con el cuento: es que ya no voy a ir. Desde el momento que se echó esa bocina en la espalda, usted se comprometió delante de Dios. No vaya a dejar de hacer las buenas obras que usted está haciendo, porque mañana le va a entregar cuentas fuertes y serias a Dios. Porque vuelvo, repito, a Él no le interesa lo que usted hizo. A Dios le va a pedir cuenta de lo que estamos haciendo en el presente y en el futuro cuando Él venga por su pueblo. Quiero que me acompañe a un versículo, se lo voy a leer en otra versión, Mateo 25, 24. ¿Dije, hermanos? 24. Pero llegando también aquel
al que había recibido un talento, dijo: Señor, oiga esta palabra, te conocí. Ese es el problema, que muchos conocen quién es Dios, pero no quieren hacer lo que Dios quiere. Llegando le digo a decir: Señor, te conocía que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí, por tanto debías de haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítale pues el talento y dale al que tiene 10 talentos, porque al que tiene se le será dado más, y al que no tiene, aún lo poco que tiene se le será quitado. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Este muchacho sabía quién era Dios. El que le está diciendo: Señor, yo te conocía. Entonces el Señor le dice: si me conocías y si sabías, ¿por qué entonces no fuiste a dejar el dinero a los banqueros? Porque el talento lo está comparando con un dinero que al final usted en el banco, si va y deposita un dinero en el banco, después de mucho tiempo le regalan un poquito de dinero por la confianza de que usted guardó el dinero. Eso es lo que está diciendo ahí. No significa que hay que prestar dinero y cobrar interés, no. Entonces, pero lo que me interesa es que el muchacho le dice: Señor, yo te conocía. Y el Señor le dice: bueno, si me conocías y si sabías que yo soy un hombre que exigente, ¿por qué entonces no echaste a andar lo que yo te di? Agárrenme a este siervo inútil y échenlo en las tinieblas, ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque sabía quién era su Señor. Sabe lo que a Dios le gusta y lo que no le gusta. Él conoce quién es Dios, pero sin embargo lo deja desapercibido y deja de hacer lo que a Dios le gusta. Usted sabe lo que a Dios le gusta, usted lo sabe. Y sabemos lo que a Dios le gusta y sabemos lo que a Dios no le gusta. ¿Cierto o no cierto? Lo sabemos, pero a veces, aunque sabemos que esto no le gusta a Dios, sin embargo lo seguimos haciendo. Pecado de omisión, porque se comete una falta por dejar de hacer las cosas buenas que nosotros sabemos que se tienen que hacer. Hermano, despierto con esta exhortación diciéndoles: no permitan que Dios venga y quite el candelero de su lugar. ¿Cuál es el candelero? Es el Espíritu Santo, la salvación que Dios nos ha dado. Vuelvo, repito, por cosas buenas que usted deje de hacer, es más que suficiente que usted pierda su salvación. Deje de hacer lo bueno y usted automáticamente pueda que usted pierda la salvación, porque sabía lo bueno y no lo hace, cometió pecado. Y antes de decirle a aquel hijo del diablo y decirle: hijo del diablo, arrepiéntete, asegúrese que usted está haciendo lo bueno, porque si usted ha dejado de hacer lo bueno, ya no va a ser un hijo del diablo, sino van a ser dos hijos del diablo. Así de corto es el mensaje. No sé si para usted es grande o pequeño, pero creo que al final el mensaje trae una gran enseñanza que tenemos que tomarla, porque mañana, antes de dejar de hacer lo bueno, piénselo 2 veces. Su compromiso no es con el hombre, su compromiso es con Dios. Y le pido un favor: quítale un poquito más de su tiempo al teléfono y dedíquele un poquito más de tiempo a nuestro Padre Celestial. Así como se duerme a la 1 de la mañana por estar jugando con el teléfono, no se duerma sin antes doblar sus rodillas y encomendar su cuerpo, su alma y su espíritu delante del Creador. Así como se levanta corriendo, no se vaya para su trabajo, para la cocina, sin antes doblar sus rodillas y darle gracias a Dios. Porque Dios está sobre todas las cosas, y si dejamos de hacer lo bueno, estamos cometiendo pecado. Estamos. ¿Todo bien? ¿Estamos de acuerdo con el tema? Ok. Mis hermanos, yo creo que ustedes ya saben que el hermano Isaías pues se puso bien enfermo, según me dijeron. Yo no sé, pero se puso bien malo, que como que hasta se quería ya, que adiós mundo, que hasta ayer estuve en ti, pero gracias a Dios ya está. Los hermanos pues ya se fueron a orar, ya fueron a visitarlo. Y les quiero dejar una palabrita en su corazón. Mateo capítulo 25. Jesús le va a reclamar aquí a gente y les va a decir: por cuanto no se lo hiciste a mis pequeñitos, tampoco a mí me lo hiciste. A veces nosotros sabemos qué tenemos que hacer con la gente y no lo hacemos, también estamos cometiendo pecado. Así que si ustedes pueden ir mañana
a orar por él, vayan a orar por él. Tal vez no tienen dinero para llevarle, pero con su presencia ustedes van a decir más que 1000 palabras, hermano. Así que se los dejo, ¿verdad? Si mañana, yo creo que mañana también voy a ir a orar por él. Y si ustedes pueden ir a visitarlo mañana, vayan a visitarlo, porque al final él es un hombre que también necesita de oración. Póngase de pies y le damos gracias a Dios. Terminamos y oramos también por él. Padre, muchas gracias por tu palabra que hoy hemos recibido. Puede ser un mensaje corto en tiempo, pero grande en poder, Dios mío. Yo sé que nos ha despertado la necesidad de seguir haciendo las buenas obras que antes hacíamos. Seguir haciendo esas buenas obras. Posiblemente ya no se ora como antes se ora. Ya no se ayuna como antes se ayuna. Ya no se lee como antes se lee. Permítenos volver a esas obras que antes hacíamos y que hemos dejado de hacer, Padre. Al final dice tu palabra que tú al hijo al que amas lo corriges. Y si hoy nos has corregido a través de tu palabra, es porque tú nos amas y no quieres que ninguno se pierda, sino que todos volvamos a un arrepentimiento. Hoy me uno por tu siervo, el pastor Isaías, para que tengas misericordia de él, Padre. Tu palabra dice que mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia hacía oración sin cesar. Hoy me uno con tus hijos para pedir por él, para clamar por él, ya que tu palabra dice que la oración eficaz